duda? Para mí la palabra duda es una incertidumbre que se genera en el ser humano. Desde su nacimiento el ser humano se cuestiona sobre todas las cosas referentes a su diario vivir, su quehacer, su forma de ser, y eso encierra como la palabra duda, todas esas incertidumbres que se generan en el ser humano. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, hoy 3 de octubre del 2003 nos encontramos con la doctora Ángela María Mejía Betancourt, psicóloga líder del bienestar integral del CEFID. Queremos que ella nos responda el significado de la palabra duda. Buenas tardes, qué rico poder compartir con ustedes este tema que es tan importante, no tanto para los jóvenes, sino también para las familias, para toda la generación en total. Cuando nosotros estamos hablando de duda, estamos hablando de ese temor, de ese miedo que se abriga dentro de cada ser humano, dependiendo de la vida, de la convivencia, de los seres que lo rodean. La duda es el significado de todos los temores que manejamos desde niños, desde toda la evolución de nuestra vida. Entonces, por eso es importante cada vez que tengamos duda, buscar bien el significado y la raíz de dónde viene la duda para poder empezar a darle soluciones y que esa duda desaparezca. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, hoy jueves 3 de octubre del 2013 nos encontramos con la doctora Jessica Peñalosa, comunicadora del CEFID. Queremos que ella nos dé la respuesta a la palabra duda. Buenas tardes. La respuesta a la palabra duda es algo muy subjetivo porque la palabra duda es algo muy complejo, pues, y es como una perspectiva única que tiene cada persona. Duda siempre nos lleva a indagar, a buscar respuestas, a solucionar problemas. Yo creo que eso es básicamente lo que me explica. Muy buenas tardes, nos encontramos en la Universidad de Antioquia con el señor Jairo Alarcón. Don Jairo, ¿para usted qué es la palabra duda? Buenas tardes. La palabra duda designa una actitud mental y en parte existencial. Me explico. Duda como actitud mental, quiere decir de que yo no creo a pie juntillas, yo no creo en las teorías, yo no creo en las doctrinas, así porque sí, que las pongo en tela de juicio para saber si son evidentes, si son autoevidentes o si tienen que ver con la estructura de la realidad. La duda como método aparece en la modernidad, concretamente en el discurso del método, en la obra de Renato Descartes. Y es una duda como método, en la cual, por medio de la cual él pone en tela de juicio todo lo que la tradición traía, es decir, la cultura griega y latina, la cultura de los antiguos, la tradición literaria, las costumbres de otros países, las costumbres de la antigüedad y todas las creencias religiosas, con el fin de acercarnos más a la realidad. La duda favorece el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Una actitud muy sana del entendimiento que no cree lo que a primera vista aparece, o no cree en las apariencias de las cosas, o no cree en la manera retórica con que nos expresan proyectos, ideologías políticas o teorías. Siempre dice primero lo demuestra. La duda tiene como contrapartida alguna evidencia, y por eso en la filosofía el método de la duda está unido a una teoría y a una práctica de la certeza. Es decir, de que sobre todo Descartes tuvo la duda como método. Es decir, dudaba de las teorías de los filósofos porque eran muy bonitas y muy bien hechas,
pero de pronto no concordaban con la realidad, dudaba de las enseñanzas antiguas, dudaba de los clásicos y se proponía leer el libro de la vida. En la modernidad es más Baruch de Spinoza el que plantea la certeza, y la certeza en él es una superación de la duda. Es decir, cuando yo sé que tengo una idea verdadera, pues todo mi entendimiento se transforma. Entonces ya no necesito dudar, sino que estoy aprendiendo, produciendo un conocimiento nuevo con las bases lógicas y científicas que adquiero mediante el estudio. El problema de la certeza no es pues un simple contrario de la duda, sino que es una construcción que yo hago y que me permite acercarme a lo que el mismo Descartes dijo: voy a leer es el libro de la vida. La duda como actitud existencial tiene que ver con esto, con dudar de lo que nos ofrecen los sentidos. Los sentidos pueden engañar. Entonces yo dudo de las apariencias y dudo de las cosas que se tienen como ciertas en un determinado momento. ¿Por qué? Porque son provisorias, dado que la realidad se transforma. Esa duda también está emparentado con un método de crítica de la percepción. Yo dudo de las cosas como se me presentan, dado que mi percepción es limitada. La duda se opone diametralmente a la teología dogmática, a las enseñanzas dogmáticas. El dogma quiere decir doctrina. Entonces hay personas que leen en un libro o les enseñan una teoría sobre el mundo, que la sociedad es o debe ser de tal manera, y no dudan. Esa es una persona dogmática. ¿Por qué? Porque cree lo que otro le dijo, porque es así, y no se preocupa de investigar la realidad. La duda también tiene un saludable efecto en nuestra propia existencia. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de información, una información que nos llega en el mundo moderno por medio de la publicidad, por medio de la radio, por distintos vehículos. Entonces, quizá nos hacen creer que la realidad es otra cosa. Entonces, la duda es un primer principio de una investigación de la realidad, de lo que Descartes llamó leer el libro de la vida. En la literatura hay casos muy importantes de duda. También tenemos en la antigüedad que se cree que uno de los discípulos de Cristo dudó de su resurrección y dijo: hasta que no meta yo el dedo en su llaga, la herida del costado. Eso es una traducción pues literaria y muy bonita de una actitud estoica muy importante, que es tratar de comprobar las cosas, porque nosotros nos empeñamos en hacernos cargo de muchas cosas del mundo, de las que es muy probable que no tengamos injerencia en ellas. La duda está fundamentada desde los estoicos. Los estoicos dijeron, los estoicos son el siglo I, II y III después de Cristo, de nuestra era. Dijeron: preocúpate por lo que dependa de ti, por lo que no depende de ti no puedes preocuparte. ¿Y qué depende de ti? Tus actos y tus juicios. Muy poquito. Lo demás, eso no depende de usted no puede preocuparse por eso. ¿Qué quiere decir eso? Que la duda está reflejada en un sano escepticismo. Hay un poco de cosas de las cuales usted no está seguro y jamás estará seguro. Finalmente, digamos que también en la literatura hay ejemplos muy grandes. El famoso caso de la relación Quijote y Sancho Panza. Sancho Panza siempre duda de que las cosas sean como se les presenta a Don Quijote, porque Sancho Panza es más realista, mientras que Don Quijote, al menos en la primera parte, está llena la cabeza de las teorías de la caballería, de todas esas historias de la caballería, entonces no duda de nada.
Cuando uno está lleno, absolutamente lleno de teorías, pues no aprende nada porque no ve la realidad. Mientras que, al menos en el Quijote, en la primera parte, Don Quijote ve los personajes de las caballerías que él ha leído por toda parte, mientras que Sancho Panza, mire que esos molinos, esos no son gigantes, son molinos de viento, mire que esos son unos pastores, no es Belianís de Grecia, vea, de ese cuento. Entonces eso era lo que podríamos decir de la duda y sacar esa conclusión. Dudar es beneficioso, tanto para el desarrollo de la persona como para la salud mental. Se opone radicalmente a la fe, porque estamos hablando de filosofía y no de teología. En la teología la duda no es posible, porque existe la fe, o sea, una adhesión a una historia, a unos principios, a un dogma. Eso es otra cosa. La fe es otra cosa. La duda es un elemento formador de la filosofía. La filosofía y la vida nos tiene que enseñar a dudar, a tener un sano escepticismo. Duda por el momento es igual a sano escepticismo. Bueno, muchísimas gracias.